Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, muchísimas gracias. Perú, muy amables, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día tenemos un programa muy especial para toda la familia del Perú. Espero que llegue a sus hogares, que usted lo comparta con sus amigos. Esa es la forma de hacer un Perú más fuerte, más sano, más saludable y sabiendo algo de prevención. No se lo pierda. Hola, queridos amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Perú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día tenemos una visita muy, pero muy especial. Nos acompaña la doctora Janet Marchena, médico ginecobstetra, para tratar un tema que estoy seguro a muchísimas mujeres del país les interesa. Nos referimos a la menopausia. Y lo primero que me corresponde decir es que no hay que tomar la menopausia porque no lo es como una enfermedad. Doctora Janet, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Tomás. Y efectivamente, como tú dices, la menopausia no es una enfermedad. Es simplemente una etapa más de la vida de la mujer. La menopausia es la última regla. Y yo digo que ya estoy en menopausia cuando pasó un año de mi última menstruación. En este lapso yo puedo ir menstruando cada 3 meses, cada 6 meses, a los 9, 10 meses me volvió la regla, todavía no estoy en menopausia. Ya pasó un año, ahí sí estoy en menopausia y tengo que empezar a hacer algunos chequeos, algunas evaluaciones que van a ser importantes para mantener mi salud en el futuro. Hay tipos de menopausia que no vamos a hablar en este momento. Básicamente queremos entender la condición, no la enfermedad. Es una condición natural de evolución del ser humano. Exactamente. Entonces, lo que digo, hay menopausia precoz, menopausia tardía, hay un montón de cosas que las vamos a ir desarrollando en futuros programas. Por eso es que quiero que nos presten atención ahora, porque vamos a ir a la menopausia como general. Y vamos a tratar de darle algunos consejos a las señoras que nos están viendo para sobrellevar esta etapa de la vida de manera absolutamente normal. ¿Le parece? Exactamente. Doctora, tenemos unos síntomas. ¿Me acompaña, por favor, a la pantalla? Muchas gracias. Ok. Uno puede tener síntomas de menopausia sin estar en menopausia. Y puedes tener también ningún síntoma. Eso también existen mujeres que la pasan divino, porque jamás sienten nada. Hay otras mujeres cuyos síntomas son muy, muy específicos y prácticamente se incomodan, etc. Y hay otras mujeres que la van llevando poco a poco. De estos síntomas, ¿cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes. Tengo entendido que este es uno de los más frecuentes y que le llaman la atención. Es probablemente una de las primeras cosas que le llama la atención. Eso podría decir que la señora está entrando en una etapa premenopáusica o menopáusica. Exactamente, porque la premenopausia lo que va a hacer son los 2 años previos a la última regla de esta mujer. Entonces, uno de los primeros síntomas efectivamente son los sofocos. ¿Qué cosa es eso? El calor que viene en forma brusca desde el torso hacia la cara. Me pongo roja y después ya viene la bajada de ese calor en el cual me da un poco más de incomodidad, de molestia y me siento incómoda porque estoy roja y sé que todo el mundo se está dando cuenta que estoy roja. Claro, ahí ya vienen los nervios también asociados. Pero esa subida, porque la sangre calienta. Exacto. ¿No es cierto? Calienta. Y la bajada entra el escalofrío, segundo paso. El segundo síntoma, que es el escalofrío. Y nos puede dar a cualquier hora, incluso a la hora que estamos durmiendo. Y no se preocupe, señora, el bochorno sí la puede despertar. Y al despertarla, usted muchas veces va a buscar que descubrirse o que acercarse a la ventana y al final termina de repente resfriada o con alguna molestia hacia la persona que está a su lado. Es justo lo que tenemos ahí, problemas para dormir, generalmente ocasionados por los sofocos. Por los sofocos viene y de pronto también los insomnios. O de pronto viene, me desperté a las 3 de la mañana, porque las 3 de la mañana es la hora en que casi todas las mujeres que estamos en menopausia nos despertamos. Y a esa hora empezamos a hacer cosas y no tomamos en cuenta con que estamos dándole de repente mucho ruido a todas las personas que están en la casa, porque como me aburrí de estar en la cama, no puedo dormir, voy a querer de repente, no sé, limpiar, hacer algo y al final
Despierta a toda la familia. A toda la familia, exacto. Vamos a ver, periodos irregulares, estamos hablando de premenopausia, porque teóricamente en menopausia ya no deberían haber Ya periodos. no hay más periodos. Y ojo, Tommy, si es que una persona va a tener un sangrado después de la menopausia, esa es una razón importantísima para ir al médico. Si usted, señora, tuvo un año y que ya no ha vuelto a ver la regla y de pronto le viene un sangrado, por favor, al ginecólogo de inmediato, porque esa sí es una razón para que tengamos que tener más cuidado con su evaluación. Perfecto, ahí está. Consejo número 1, señora, tome nota. Este es un consejo importante. Si ya tuvo un año sin regla y viene un sangrado, ojo, directo al ginecólogo. Luego, resequedad de la piel. Esto ya es un tema más hormonal. Es un tema hormonal porque el estrógeno, que es la hormona que se produce cuando el ovario funciona, o sea, cuando estoy en la etapa reproductiva, es la que mantiene la piel lozana, la piel humectada, y eso va de la mano con el adelgazamiento del cabello. Entonces las mujeres nos empezamos a quejar, se me está cayendo el cabello, cada vez lo tengo más fino, por favor, ¿qué hago? ¿Qué tomo? Y empezamos muchas veces a tomar un montón de O a echarse palta, palta, huevo y haces una mayonesa en tu cabeza. La idea es que podamos nosotros buscar cuáles son las vitaminas, cuáles son los minerales, cuáles son las cosas que yo debo usar. De repente en la alimentación, la palta hay que comerla. De repente también mejorar el consumo de pescados oscuros, mejorar el consumo de hierro, para evitar estas dos molestias que a las mujeres nos incomodan muchísimo. Y señora, también acuérdese de echarse algo de crema. La idea es que si no hay humectación interna, pues tendré que tener humectación externa. Por otro lado viene la aumentación justamente que es interna-externa, porque es la parte más externa del aparato reproductor femenino. Así es, la sequedad vaginal. Y esto muchas veces es lo que nosotros conocemos con el síndrome génito-urinario de la menopausia. Y este síndrome génito-urinario de la menopausia va a consistir en que tenemos una sequedad muy marcada en los genitales externos y en los genitales internos, y lamentablemente esto va a llevar a que mi vida sexual sea cada vez más difícil, porque me duele, me arde, me da ganas de ir a miccionar a cada momento. Entonces, finalmente, termino rechazando a mi pareja, termino rechazando la vida de familia, por llamarlo de alguna manera, y esto tampoco es bueno. Causa problemas al matrimonio, efectivamente. Exactamente. Hay un tema acá que no estamos hablando por ahora de cómo solucionar estos problemas. Porque hay solución. Todavía hay solución. No puede desesperarse, señora. Por último, tenemos los cambios de humor, que pueden ser subjetivos también, pero también hay cierto estrés emocional Tomás, dentro de la mamá. Las mujeres nos volvemos irritables en esta etapa, sobre todo en la etapa donde está el cambio hormonal, porque en un momento tengo una gran cantidad de hormona, en otro momento me bajan las hormonas, y este carrusel, este sub y baja, lamentablemente va a hacer que muchas veces nuestras reacciones no sean las más adecuadas. Pero la persona tiene que aprender a controlarse y tiene que aprender a identificarlo, y sobre todo tiene que saber que esto es algo que es muy temporal y que con el tiempo va a ir ella pudiendo dominarlo. Perfecto. Doctora, en realidad hoy día hemos tocado cómo reconocer. ¿De acuerdo? Es la forma de reconocer. Es la forma de reconocer Estoy llegando. Conocer nuestro cuerpo. 40 años es la edad que puede iniciar. En promedio en el Perú, 48 años. Pero puedo terminar a 52, 53 años. Esas son las etapas que tú mencionabas. Más o menos. Exacto, para que usted no se sienta incómoda si de repente a los 39 ya empezó alguno de estos síntomas que hemos mencionado, es porque de repente se acerca la menopausia y tiene mucho que ver con la edad que mi mamá dejó de reglar. Entonces, o tu primera regla. O con también, en algunos casos, la primera regla que una tuvo, ¿no es cierto? Cómo ha sido mi vida hormonal, por llamarlo de alguna manera. Perfecto. Que se ve afectada por varios factores. Genial. Doctora Janet Marchena, estamos dándole información para luego darle las soluciones a estos problemas que, señora, le digo desde acá y ahorita con compromiso de la doctora, tienen solución. Exacto. La cosa es ponerse en manos de especialistas. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Gracias, Perú. Nos vemos enseguida. Regresamos. Los beneficios que da la leche.
a todo el mundo le dices toma leche para que crezca sano y fuerte. Pero bueno, de eso no se trata. ¿Por qué la leche nos hace crecer sanos y fuertes? Ya has dicho la primera parte. 5 grupos alimentarios que son la base fundamental de toda nutrición. Exactamente, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de proteínas. Proteínas. Que justamente los lácteos se caracterizan por tener proteínas de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Que contiene aminoácidos que el cuerpo no lo puede producir. Estamos hablando de aquellos aminoácidos esenciales, ¿no? Que tenemos que ingerir. Necesitamos ingerir. Entonces, Perfecto. y los lácteos es la fuente principal de este tipo de aminoácidos, ¿no? Perfecto. Dentro de las demencias, la más conocida quizás es la enfermedad de Alzheimer. Así es. ¿Podemos hablar un poquito de esto, doctor? Científicamente, ¿cómo se podría definir la enfermedad de Alzheimer? En principio es una demencia y la demencia está muy distante de lo que es la locura, Total. lo que comúnmente se dice como locura. Distante porque inicia con olvidos, confusiones, desorientación y eso nos pasa a cualquiera. Uy, ¿dónde nos dejé las llaves? Nos olvidamos tal y ahora no recuerdo dónde los puse, ¿no? Y esos olvidos, si es que son muy repetidos, muy frecuentes, es probable que estemos iniciando un deterioro cognitivo, es decir, una disminución en las funciones cognitivas como la memoria. Ese es el inicio y podría ser el inicio de un Alzheimer. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que llegue a Alzheimer? Se necesita que además de problemas de memoria, haya problemas de conducta, de pensamiento, de desorientación, de confusión y la persona empieza a desconocer su entorno, a desconocer a las personas más familiares. Nosotros tenemos genes peruanos, genes que son muy similares a los genes mexicanos. O sea, prácticamente son genes pues, de nuestros antepasados. Ajá. Que nos llevan a la tendencia a desarrollar diabetes. Y eso también se ve en familias, ¿no? Si abuelos están perfectos porque han vivido en la sierra, cuerpo delgado. Viene el hijo a la ciudad, se engorda y el nieto ya hace la diabetes porque tiene el gen. Ahora, ¿cuál es la génesis? Es cierto lo que usted dice, la insulinoresistencia. ¿Dónde se genera eso? En la obesidad central. Cuando uno engorda, pues engorda todo y engorda más barriga, más pancita. Ajá. En esa grasa abdominal se generan sustancias inflamatorias que van a ocasionar que la insulina no haga su trabajo correcto a nivel de las células. O sea, la insulina su trabajo es agarrar la glucosa y meterlo a las células. Es como la llavecita que permite que entre la glucosa, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Entonces, esas sustancias inflamatorias hacen que la insulina no lo pueda hacer. Y eso se llama insulinoresistencia. Es decir, el paciente obeso tiene un montón de insulina, pero ya también comienza a tener glucosa alta. Hola amigos, bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este bloque muy especial de nuestro programa, porque se trata de 2 cosas. Primero, y lo más básico, que es la parte en la cual nosotros nos formamos como seres humanos, que es la nutrición que empieza desde la lactancia materna a través de la leche materna. Hoy día y en estos meses vamos a darle a resaltar esa importancia que tiene la leche como el alimento principal de todos los mamíferos. Señora, señor, somos mamíferos, en este caso también llamados mamíferos superiores, pero lo primero que hace una vaquita a la hora de salir de su mamá es buscar su tetita para poder amamantar, el primer alimento que uno debe tener y formar así no solo su sistema inmunológico, sino empezar a nutrirse. Queremos desmitificar la leche que ha sido golpeada por muchísimas personas que no tienen idea realmente de lo que están hablando por un tema probablemente social, un problema más político que otra cosa. La leche es el principal alimento que nosotros tenemos, especialmente de niños. Para hablar de este maravilloso tema, el día de hoy nos acompaña la doctora Yomi Park, especialista en nutrición y alimentos.
Hola, Yomi, ¿cómo está? Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Tomás? Siempre es un gusto conversar contigo y pues principalmente poder conversar acerca de un tema tan importante como es la leche, ¿no? Y bien tú lo referiste, la leche es uno de los alimentos más importantes porque tiene los 5 grupos de nutrientes que son muy importantes, yo diría fundamentales en la nutrición de toda persona. De acuerdo. En este bloque quisiéramos hablar de los beneficios que da la leche. A todo el mundo le dices, toma leche para que crezca sano y fuerte. Pero bueno, de eso no se trata. ¿Por qué la leche nos hace crecer sanos y fuertes? Ya has dicho la primera parte. 5 grupos alimentarios que son la base fundamental de toda nutrición. Exactamente, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de proteínas. Proteínas. Que justamente los lácteos se caracterizan por tener proteínas de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Que contiene aminoácidos que el cuerpo no lo puede producir. Estamos hablando de aquellos aminoácidos esenciales, ¿no? Que tenemos que ingerir. Necesitamos ingerir. Entonces, Perfecto. y los lácteos es la fuente principal de este tipo de aminoácidos, ¿no? Perfecto. Tenemos minerales tan importantes como es el caso del calcio, del fósforo, ¿no? Entonces a veces decimos, no, podemos sustituirlo, pero ¿cuánto se absorbe de los otros alimentos con los cuales nosotros queremos sustituir este mineral que justamente es los lácteos, es fuente de este mineral como es el caso del calcio? Es correcto, las menestras tienen calcio, de Así acuerdo, es. pero nos demoramos muchísimo y se demora un proceso muy largo en absorber una pequeña cantidad de calcio. La leche lo tiene a disposición. ¿Y con quién no ha escuchado? Dientes fuertes con calcio, o sea, los huesos fuertes con calcio porque es la principal fuente de calcio, especialmente en la etapa en la que construimos nuestro sistema esquelético. Así es, efectivamente, y para tener de repente mayor claridad, cuando nosotros consumimos un calcio que viene de la leche o de los lácteos en general, estamos absorbiendo más de un 50%. Pero a veces dicen, no, podemos reemplazarlo por un ajonjolí o de repente con una menestra, como tú bien lo referiste, pero ahí la absorción es menos de 1%. Ojo con ello, ¿no? Entonces, Imagínate ahí... los cantidad de kilos de ajonjolí que tendríamos que consumir para poder tener ese aporte de calcio que tiene la leche. Y no nos referimos solo a la leche, doctora, sino nos referimos al queso, Así al es. yogurt, a los derivados lácteos. O sea, es más que solamente un vaso de leche. Efectivamente, ¿no? Leche, queso, yogur son las principales fuentes del calcio. Perfecto. ¿Qué otros beneficios? Tenemos las grasas, que a veces nosotros nos asustamos, ¿no? Pero pensamos que las grasas son como pues el villano de la alimentación. No, hay grasas buenas. Y dentro de las grasas buenas tenemos la grasa de la leche. ¿Por qué? Porque tiene ácidos grasos que son importantes para poder mejorar toda la parte cardiovascular. Contiene omega 3, contiene omega 6, tiene el ácido butírico, que es importante para poder prevenir algún tipo de cánceres, como el tipo de, por ejemplo, el cáncer al colon, ¿no? Entonces eso está Correcto. Demostrado científicamente. El cerebro es prácticamente Así grasa. es. Aunque parezca mentira, el cerebro es grasoso. El cerebro se hace además con estos aportes de la leche. Sí. Doctora, tenemos proteínas, tenemos minerales, tenemos las grasas. Ahora tenemos los carbohidratos, vamos a decir los azúcares. Así es. Cuéntenos un poquito de los azúcares de la leche. Muy buena la pregunta, porque justo tenemos miedo o de repente tenemos un mito ahí. No diferenciamos cuando nosotros de repente vamos al mercado y vemos azúcares totales en la etiqueta de una leche. Es correcto. Y nos asustamos, decimos, wow, no, azúcares le va a hacer daño. Es la lactosa, ¿no? La lactosa, ¿qué es? Es el azúcar propio de la leche, que tiene beneficios positivos, como es la absorción del calcio, del magnesio, y también sirve como un prebiótico, ¿no? Entonces, ¿es un carbohidrato importante? Sí. ¿Necesario? Sí. Por eso que siempre se recomienda una leche sin lactosa solo a aquellas personas que están diagnosticadas con intolerancia a la lactosa. Que está de moda, doctora, porque da como caché. Ah, yo soy intolerante a la lactosa. Y en realidad no es necesariamente así. Soy testigo, además, muchas veces que una infección intestinal te puede dejar con cierta sensibilidad y puede haber barrido a las células que tenemos nosotros que tienen la lactasa,
que viene a ser la enzima para digerir la lactosa, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, después de una infección intestinal, si uno se toma un milkshake de vainilla, probablemente no te caiga bien. Y eso es ¿por qué? Porque estás saliendo de una condición. Pero en condiciones absolutamente normales, mientras más acostumbrado estés a tomar leche, mucho más va a durar ese poder nutritivo que tiene este vaso de leche. Totalmente de acuerdo. Y otro punto importante es que nosotros podemos consumir la lactosa hasta 6 gramos. O sea, incluso un intolerante a la lactosa, y eso está demostrado científicamente, no produce ninguna sintomatología como hinchazón, abalonamiento o cualquier otro tipo de problema si consume 6 gramos. ¿Qué quiere decir? Media taza de leche. Lo puede tolerar perfectamente. Un queso fresco casi no tiene lactosa, doctora. Así es. El queso, el yogur contiene tiene una menos cantidad mínima de lactosa y eso sí lo puede comer todo el mundo. Así y eso es. tiene que ser incluido parte de nuestra dieta. Tenemos proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Exacto. Porque además dentro de las vitaminas está la vitamina D, que justamente es una vitamina antirraquítica. Así se le llama. Así Entonces es la vitamina que asociada un poquito con el sol se activa para endurecer y meter el calcio que nosotros ingerimos con la leche dentro del hueso y hacer huesos duros, sólidos, que van a formar parte de nuestro eje como esqueleto. Y eso es lo que vamos a hacer al futuro, porque ya de viejitos el calcio se va perdiendo, doctora. Totalmente. Y otro punto importante es de la vitamina D, es el de fortalecer nuestro sistema inmunológico. Perfecto. Que jugó un papel muy importante cuando tuvimos el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, personas que de repente pues tuvieron deficiencia de esta vitamina fueron aquellos que tuvieron consecuencias mucho más graves, ¿no? Doctora, mire que se nos ha pasado rapidísimo, pero yo la quiero comprometer porque este es un tema el cual, si no fuera por la exposición mediática que nos da, vamos a seguir cayendo en falsedades y estas falsedades a la larga comienzan a convencer a la gente y es un convencimiento al cual no estamos de acuerdo como médicos, como nutricionistas y como personas que queremos el bien de nuestra nación. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, queridos amigos, ya lo saben. Dentro de las demencias, la más conocida quizás es la enfermedad de Alzheimer. Así es. ¿Podemos hablar un poquito de esto, doctor? Científicamente, ¿cómo se podría definir la enfermedad de Alzheimer? En principio es una demencia y la demencia está muy distante de lo que es la locura, Total. lo que comúnmente se dice como locura. Distante porque inicia con olvidos, confusiones, desorientación y eso nos pasa a cualquiera. Uy, ¿dónde dejé las llaves? Nos olvidamos tal y ahora no recuerdo dónde los puse, ¿no? Y esos olvidos, si es que son muy repetidos, muy frecuentes, es probable que estemos iniciando un deterioro cognitivo, es decir, una disminución en las funciones cognitivas como la memoria. Ese es el inicio y podría ser el inicio de un Alzheimer. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que llegue a Alzheimer? Se necesita que además de problemas de memoria, haya problemas de conducta, de pensamiento, de desorientación, de confusión y la persona empieza a desconocer su entorno, a desconocer a las personas más familiares. Nosotros tenemos genes peruanos, genes que son muy similares a los genes mexicanos. O sea, prácticamente son genes pues, de nuestros antepasados. Ajá. Que nos llevan a la tendencia a desarrollar diabetes. Y eso también se ve en familias, ¿no? Sí, abuelos están perfectos porque han vivido en la sierra, cuerpo delgado. Viene el hijo a la ciudad, se engorda y el nieto ya hace la diabetes porque tiene el gen. Ahora, ¿cuál es la génesis? Es cierto lo que usted dice, la insulinoresistencia. ¿Dónde se genera eso? En la obesidad central. Cuando uno engorda, pues engorda todo y engorda más barriga, más pancita. Ajá. En esa grasa abdominal se generan sustancias inflamatorias que van a ocasionar que la insulina no haga su trabajo correcto a nivel de las células.
O sea, la insulina, su trabajo es agarrar la glucosa y meterlo a las células. Es como la llavecita que permite que entre la glucosa, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Entonces, esas sustancias inflamatorias hacen que la insulina no lo pueda hacer. Y eso se llama insulinoresistencia. Es decir, el paciente obeso tiene un montón de insulina, pero ya también comienza a tener glucosa alta. Hola amigos del Perú. Hoy día nos corresponde una consulta con el neurólogo. Nos encontramos en nuestro consultorio neurológico y tenemos el gran placer de invitar al doctor Danilo Sánchez, director de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, más conocido, doctor, en mi época como Santoto. Así es. Santo Toribio de Mogrovejo. Un hospital al cual le tengo muchísimo cariño. Me formé, tuve que llevar el curso 2 veces, doctor, tengo que decirlo. Recuerdo muchísimo al doctor Cuba, al doctor Juan de Dios Altamirano y a todas las personas que trabajan constantemente con pacientes con déficit neurológico importante y donde tuve oportunidad de ver algún tipo de enfermedades que probablemente otros médicos que no han rotado por ahí jamás hubieran visto. Así es. Porque además es un instituto muy longevo. Este año cumplimos 324 años, el 26 de agosto justamente. 324 Y años. toda su vida ligado a la neurología, un centro formador de todos los neurólogos del país prácticamente. Estoy seguro que sí, doctor, y le tengo un cariño muy especial porque hasta llegar ahí era complicado. Vamos a decir en serio el Así tema, es, ¿no? lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Bueno, doctor, quisiera, como estamos en un tema además reforzando mucho la salud mental de nuestro país, un tema que está pendiente pero que con vías de evolución y de solución, vamos a entrar en un mundo llamado las demencias, por decirlo así, las demencias. Cuando alguien le dice a alguien loco o demente, te está refiriendo a muchísimas facciones de este tipo de enfermedades donde uno va perdiendo la capacidad de poder entender lo que está bien y lo que está mal o de poder entender, prestar atención a las cosas normales de la vida. Dentro de las demencias, la más conocida quizás es la enfermedad de Alzheimer. Así es. ¿Podemos hablar un poquito de esto, doctor? Científicamente, ¿cómo se podría definir la enfermedad de Alzheimer? En principio es una demencia y la demencia está muy distante de lo que es la locura, Total. lo que comúnmente se dice como locura. Distante porque inicia con olvidos, confusiones, desorientación y eso nos pasa a cualquiera. Uy, ¿dónde dejé las llaves? Nos olvidamos tal y ahora no recuerdo dónde los puse, ¿no? Y esos olvidos, si es que son muy repetidos, muy frecuentes, es probable que estemos iniciando un deterioro cognitivo, es decir, una disminución en las funciones cognitivas como la memoria. Ese es el inicio y podría ser el inicio de un Alzheimer. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que llegue a Alzheimer? Se necesita que además de problemas de memoria, haya problemas de conducta, de pensamiento, de desorientación, de confusión y la persona empieza a desconocer su entorno, a desconocer a las personas más familiares. ¿Hay alguna edad más frecuente? Tengo entendido que la tercera etapa de la vida es lo más frecuente, pero hemos conversado de casos que no son así. Así es, lo más frecuente es en mayores de 60 años y estamos alrededor del 8 a 10% de las personas mayores que pueden tener Alzheimer. Incluso se dice que si llegamos a vivir a los 85 años, llega hasta un 40%. El porcentaje es muy elevado, ¿no? De acuerdo. Pero sin embargo, se han visto personas más jóvenes, en menos de 60 años. Yo he tenido pacientes de 50, de 40, hasta de 30 años. Mire, 30 años una persona profesional, una persona económicamente que está activa, ¿no? Así es. Y empieza a tener problemas en su trabajo, en su cuidado personal, en sus relaciones sociales,
porque se olvida, se confunde, se desorienta. Doctor, ¿y por qué se produce? ¿Hay algo que sucede físicamente, orgánicamente en el cerebro que nos lleve a esta demencia? Mire, se investigó mucho factores como alimentación, como el aluminio, como algunos otros tóxicos que podrían afectar directamente. Sin embargo, no se ha encontrado esa relación directa. ¿Qué se ha encontrado? Que hay factores genéticos que nos predisponen a desarrollar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Los genes son los que nos van a permitir que nuestras células se mantengan, que nuestras células se desarrollen. Pero ¿qué pasa cuando los genes se forman mal, se alteran, codifican malas proteínas y se derrumba el edificio? Se derrumban las neuronas, las redes neuronales y se pierde todo. Pero doctor, uno puede ver objetivamente una resonancia, una tomografía, una imagen del cerebro de un paciente con Alzheimer, de un paciente que no tiene Alzheimer. Y hay diferencia, hay un borramiento de las circunvoluciones, hay una atrofia cerebral. Coméntenos un poquito de eso, doctor. Bien, normalmente la atrofia, que muy bien lo ha precisado, es algo natural. Okay. Todos nuestros cerebros, desde la juventud, empiezan a sufrir un deterioro. Mucho más aún esos cerebros que no se trabajan, que no se estimulan de algún modo. Estamos hablando de un 1% de neuronas que cada 10 años se van a ir perdiendo. Normalmente llamado apoptosis, que es un proceso degenerativo. Entonces, ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Este proceso se acelera. Ajá. Al acelerarse, vemos la atrofia, pero una atrofia selectiva. Los lóbulos temporales, una estructura llamada hipocampo, es la que más se afecta y empieza a disminuir su volumen, su masa, disminuir el número de neuronas. Y como esa área está muy relacionada a la memoria, al aprendizaje, la persona ya no aprende. Comienza a deteriorarse. Lo que vivió durante el día no lo recuerda y tienden a vivir en el pasado. Claro, se pierde memoria reciente. Así es, justo acabo de ver un paciente, me dice, doctor, mi esposa está viviendo cosas que vivimos en la juventud como si lo viviésemos ahora. Doctor, ha dicho algo importante, el aprendizaje. El hecho, por ejemplo, de hacer geniogramas, el hecho de hacer trabajos de sumas y restas, multiplicación, división, juegos de memoria, ¿ayuda a prevenir el Alzheimer? Ayuda a lo que llamamos mejorar nuestra reserva neuronal. Ajá. Si nos estimulamos en diversas actividades y no nos quedamos en la rutina, si nosotros sabemos una actividad y solo esa la hacemos, si esa neurona se desprende, se nos acabó el mundo. Pero si nos estimulamos en arte, en ciencia, en tecnología, aspectos sociales, culturales, la diversidad, entonces se nos rompe una línea, tenemos otras opciones. ¿Ve? Entonces, sí sirve para mejorar nuestra reserva neuronal, pero Alzheimer no respeta ni la persona más preparada ni a la persona menos preparada. Cualquier clase social, cualquier nivel económico, cualquier nivel de formación. Pero va a ser distinto que Alzheimer le dé a una persona que tiene un cerebro muy bien trabajado que a una persona que no lo tiene. Va a sufrir más, la enfermedad va a ser más severa que el otro. Enfermedad degenerativa, atrófica, que aparentemente tiene un principio y tiene un final. No hay una cura contra el Alzheimer, que yo sepa por lo menos. Hay un manejo de la calidad de vida del paciente y ahí influye el entorno familiar. Así es. Muy importante ese aspecto, porque hay que mejorar, como muy bien lo ha señalado, la calidad de vida del paciente. Desde que hacemos el diagnóstico, hay que ver su futuro, preparar aspectos legales también. Y ahí hay mucho aprovechamiento de la familia. Es correcto. ¿No? Y he participado de una serie de procesos judiciales porque se venden las cosas, hacen firmar, y a veces en etapas tempranas de la enfermedad, donde a veces por el exceso de confianza firman documentos que podrían darse cuenta inicialmente, pero que después obviamente no lo es, ¿no?
Amigos, tener en las manos, por ejemplo, como me ha tocado en mis clases de neuroanatomía, un cerebro y lo tienes en tu mano, tú dices, ¿dónde están las tablas de multiplicar? ¿Dónde está el amor a mi pareja? Lo miras por todos lados y no encuentras ni la memoria, ni esto. Es una masa de cerebro. Y tanto nos falta por investigar que recién parece que conocemos un porcentaje muy pequeño de su capacidad, de su función. Pero algo sabemos, el cerebro se va deteriorando producto de enfermedades como estas, como en la que hemos hablado, doctor, del Alzheimer. Algo para terminar que quiera decirle a nuestros televidentes, doctor. Muy bien. En medicina sigue lo más importante siendo la prevención. Eso es lo más importante, es prevenir a desarrollar una enfermedad. Porque como muy bien lo ha señalado, no hay cura. Y los tratamientos que existen son demasiado caros, ¿no? Para el Estado, para la familia, para el paciente. ¿Qué cuidados debemos tener? Mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, mejor calidad de vida en cuanto a la actividad física, mejor calidad de vida relacionado al control del estrés, de los problemas, descansar bien, porque el sueño es un sueño reparador que va a permitir a las neuronas tener una vida saludable. En otras palabras, hay que hacer una estimulación multisensorial variada que permita desarrollar una serie de áreas, como muy bien lo ha señalado, del cerebro. El cerebro tiene múltiples áreas que requieren ser estimuladas para mejorar la reserva neuronal y hacer frente a estas enfermedades que son muy negativas. Doctor Danilo, amigos, es duro hablar de estas cosas. A nadie le gusta estar conversando en familia de lo que podría pasar en el futuro. Deje sus ideas claras, convérselo con la familia. Nadie está libre de que esto nos pueda suceder. Y gracias al doctor Danilo Sánchez, director del Instituto de Ciencias Neurológicas. Doctor, de verdad, un gran placer conversar con usted. Me ha traído grandes recuerdos de su institución y a la cual quiero, respeto y admiro muchísimo. Muy amable, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, queridos amigos. Regresamos y seguimos con más de nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos. Algo que quiero que quede muy en claro. La ciencia avanza y nosotros tenemos que avanzar con ella. Por eso en este programa vamos a enseñar ciencia y nuevas tecnologías y esperemos que algún día estén siempre al alcance de todos los peruanos. Y eso lo vamos a hacer enseguida, después de estos mensajes comerciales. Muchísimas gracias, amigos, siempre por la señal de TV Perú y Doctor TV. Hola amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro consultorio endocrinológico. Hoy día vamos a tocar la especialidad de endocrinología, una de las más complejas por lo difícil que puede llegar a ser entender todo el proceso de las glándulas dentro de nuestro cuerpo que segregan pequeñísimas sustancias que se llaman hormonas y que van prácticamente directamente a la sangre. Y hoy día nos acompaña y tenemos el gran placer de presentar a la doctora Elizabeth Salsavilca. Ella es endocrinóloga del Hospital Sabogal de Salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Como le comentaba fuera de cámaras, para mí siempre ha sido un problema difícil entender el manejo, el funcionamiento de unas glándulas que funcionan sin que nosotros querramos. Las hormonas dominan todo nuestro cuerpo. Es correcto. Hasta nuestros sentimientos. Hasta nuestros sentimientos. Así es así. Y eso no lo gobernamos. No es como que yo quiero agarrar y levantar el brazo y decir, me voy a sentir mejor. Así, no. no. El sistema neuroendocrino es uno de los sistemas más complejos que existe. Porque cuando sube algo,
otra cosa sube para que esto baje. Entonces es todo un sistema un de balance, un balance que debería ser ideal. Bueno, dentro de estos nosotros tenemos una glándula importantísima que es el páncreas, que aparte de segregar hormonas, segrega otras sustancias dentro de nuestro intestino. Y la hormona principal que segrega el páncreas es la insulina. Un problema a nivel del manejo de la insulina genera una enfermedad tan complicada, tan compleja y que se ha vuelto producto de una pandemia, voy a decirlo así, porque produce, señora, la diabetes. Así es, la diabetes mellitus es una pandemia a nivel mundial y en Perú que teníamos un porcentaje de 7 pacientes por 100, ahora se está subiendo a 7.5 y de repente llegamos a 8. O sea, esa es una prevalencia muy alta. Muy alta Muy y va alta. asociada a múltiples enfermedades Claro. a la diabetes. La diabetes es, como se dice, la génesis de un daño microvascular y macrovascular. Las arterias pequeñitas, finitas, como son los ojos o los riñones, se comienzan a obstruir. Y las grandes, que están en el cerebro y en el corazón, se comienzan a obstruir, y de los pies. De los nervios. Y también de los nervios. O sea, todo Es eso... microangiopatía diabética y neuropatía diabética. Y Así todo es. eso a la larga genera no solo al Estado un costo tremendo, sino un sufrimiento continuo al paciente. Disminuye calidad de vida. Disminuye calidad de vida. Lo bueno que tengo que decir con respecto a la diabetes, doctora, es que, digamos, es una enfermedad, entre comillas, benigna, si es que se maneja adecuadamente. Exacto, hay que ser disciplinado, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que el paciente que es debutante es perder el temor. Porque lo dice, señor, usted es diabético. Lo primero, uy, a mi compadre le amputaron la pierna, uy, al otro se quedó ciego. Entonces, ve un mundo muy gris. Pero todo depende de la famosa hemoglobina glicosilada, que es el promedio de sus glucosas del paciente. Si él se porta bien, tiene unas glucosas correctas en ayunas, que no pase de 130, que después de haber comido no pase de 180, una glicosilada va a tener 7, 7.5. Con eso no va a haber daño, así tenga 30 años de diabético. Todo depende de la comida. No es que te están dando una sentencia y Exacto. todo depende del cuidado, si uno lo maneja bien. Existen, para decirlo, doctora, 2 tipos de diabetes, la conocida como diabetes tipo 1, que es una diabetes un poco más de la infancia porque se descubre más precozmente, que es que el páncreas no produce insulina, básicamente. Así es, la diabetes tipo 1 es eso, destrucción de las células beta. Pero ahora se ha visto de que tenemos diabetes tipo 1 en la tercera edad. Ajá. Antes era así, niños, y a los ancianitos se decía, bueno, si eres diabético, pero tipo 2. Ahora, haciendo estudios ya de anticuerpos, se detecta que hay tipo 1 en la senectud. En la senectud. ¿De acuerdo? Ahora, la diferencia con la diabetes tipo 2, que es la que vamos a tocar y que es de lejos la más frecuente, es una diabetes que podríamos decir más adquirida. Hay una predisposición genética, pero uno más la va adquiriendo por hábitos nutricionales y va haciendo que genere una resistencia a la insulina. ¿Nos puede explicar un poquito Claro, de eso? siempre se parte del gen. Nosotros tenemos genes peruanos, genes que son muy similares a los genes mexicanos. O sea, prácticamente son genes pues, de nuestros antepasados. Ajá. Que nos llevan a la tendencia a desarrollar diabetes. Y eso también se ve en familias, ¿no? Si abuelos están perfectos porque han vivido en la sierra, cuerpo delgado, viene el hijo a la ciudad, se engorda y el nieto ya hace la diabetes, porque tiene el gen. Ahora, ¿cuál es la génesis? Es cierto lo que usted dice, la insulinoresistencia. ¿Dónde se genera eso? En la obesidad central. Cuando uno engorda, pues engorda todo y engorda más barriga, más pancita. Ajá. En esa grasa abdominal se generan sustancias inflamatorias que van a ocasionar que la insulina no haga su trabajo correcto a nivel de las células. O sea, la insulina, su trabajo es agarrar la glucosa y meterlo a las células. Es como la llavecita que permite que entre la glucosa, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Entonces, esas sustancias inflamatorias hacen que la insulina no lo pueda hacer. Y eso se llama insulinoresistencia. Es decir, el paciente obeso tiene un montón de insulina, pero ya también comienza a tener glucosa alta.
hasta llegar al momento que llega a ser diabético. Muy bien. Eso está pasando en el mundo. Sí. Y si tuviéramos que echarle la culpa a algo, tendríamos que echarle la culpa a nuestros hábitos. A los hábitos que han cambiado. Si usted se acuerda, doctor, nosotros cuando éramos chicos no comíamos poco, comíamos harto, pero con dos diferencias actuales. Nuestros productos de comida eran más naturales. Nuestra avena era la de granel, nuestro arroz de granel, todo era granel. Y comíamos eso y después nos íbamos a jugar. Ahora no, tenemos todo industrializado. Al tener un alimento industrializado le agregan fructosa para que aguante el empaque. Y esa fructosa va dañando ya a las células beta. Y ni qué decir de las gaseosas. Exacto. Y después el niño, celular, no hace ejercicio y de ahí empieza la obesidad y la obesidad a la diabetes. Ya. Entonces, parte de nuestro trabajo y por lo que estamos acá, doctor, hoy día es justamente concientizar a la población, primero que la diabetes no es una sentencia. Así es. Y segundo, que tiene solución si es que uno obra con la prudencia necesaria como para poder organizar su alimentación de tal manera que mezcle ejercicio con buena alimentación, comer a las horas y acostumbrar a nuestro cuerpo a que, como está, trabaje correctamente. Sí, y ahora, una buena alimentación, lo primero que nos dicen los pacientes es que es cara, pero no es cierto. La buena alimentación consiste en no mezclar harina con harina. Uno hace su arrocito con su estofado, ¿verdad? Ya. El que es diabético, estofado sin arroz. Y una ensalada cruda abundante. La fibra es muy importante. Y da saciedad, o sea, no te vas a quedar con hambre. No te quedas con hambre y ayuda a la microbiota intestinal a que mejore todo lo que es la digestión y la asimilación. Perfecto, y eso está en la costumbre, eso comienza en la casa. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la idea está en que uno tiene que aprender a comer para hacer que nuestro cuerpo prácticamente solito funcione mejor, ¿no? Y aparte existen ya cuando hay pacientes que necesitan hipoglicemiantes orales y de repente aportes de insulina, pero eso es cuando uno está tratando de estabilizar una diabetes que ha estado básicamente descompensada por mucho tiempo. Y que tenga la población una seguridad. Los medicamentos para diabetes han sido diseñados para que trabajen con el paciente por años. Punto. Y segundo punto importante, la insulina que usamos ahora, a diferencia de las antiguas, que eran de vaca, de cerdo, que dañaban el ojo, que dañaban los órganos, ahora no, es insulina humana. No daña nada y por lo tanto no va a producir ningún efecto negativo. De hecho, el primer consejo, amigos, que yo les puedo dar es que si usted tiene al familiar diabético, papá, mamá, abuelos, debe hacerse un chequeo preventivo y eso lo hace el médico encargado de ver las glándulas del cuerpo, que es el endocrinólogo. Hay servicios especiales para diabéticos también. Programas. Hay programas especiales para diabéticos donde se enseña nutrición, donde se enseña el manejo de la enfermedad para que usted esté tranquilo y, por supuesto, su familia también. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Se nos va el tiempo rapidísimo. Podríamos quedarnos hablando del tema mucho más, pero amigos, eso es, dando un poco de información para que usted se sienta tranquilo y aprenda a convivir con su diabetes. No le va a pasar nada si es que se cuida. Muy amable, seguimos con más de nuestro programa. Señor, señora, familia del Perú, mañana tenemos otra cita con ustedes a las 2 de la tarde. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, amigos. Nos vemos.